Queridos hermanos, aquí estamos una vez más, unidos en el Espíritu, unidos en la fe, en este su programa, Profundizando en la Fe, a través de Televida, el canal suyo, canal de la familia y las demás redes sociales. Oremos con el Salmo 39. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Yo esperaba con ansia al Señor. Él se inclinó y escuchó mi grito. Me puso en la boca un cántico nuevo, un himno a nuestro Dios. Tú no quieres sacrificios ni ofrendas, y en cambio me abriste el oído. No pides holocaustos ni sacrificios expiatorios. Entonces yo digo, aquí estoy. He proclamado tu justicia ante la gran asamblea. No he cerrado los labios, Señor, tú lo sabes. No me he guardado en el pecho tu justicia, he contado tu fidelidad y tu salvación, no he negado tu misericordia y tu lealtad ante la gran asamblea. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pasemos inmediatamente a leer y luego a meditar el Evangelio para este día, tomado de Marcos 3, 31, 35. En aquel tiempo llegaron la madre de Jesús y sus hermanos, y desde fuera lo mandaron llamar. La gente que tenía sentada alrededor le dice, mira, tu madre y tus hermanos y tus hermanas están fuera y te buscan. Él les pregunta, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor dice, estos son mi madre y mis hermanos. El que haga la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Bien, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Es el salmo que acabamos de proclamar. Dice el Señor por boca de este salmista, tú no quieres sacrificios expiatorios, no quieres que podríamos decir un ritualismo vacío, un ritualismo legal. No, lo que el Señor quiere es que yo esté dispuesto a hacer su voluntad. ¿Y dónde yo descubro la voluntad del Señor? La descubro cada día, en las cosas que me acontecen en la vida. Tengo que saber ver la presencia y la llamada de Dios en ese que se te acerca pidiéndote una limosna o pidiéndote un favor, en el trabajo, en la escuela, en la lección diaria, en el consultorio, manejando en el tránsito. Ahí hemos de saber, saber descubrir la voluntad de Dios. Y podríamos decir tener la paciencia que se requiere. ¿Cuántas veces uno en el tránsito como que quiere impacientarse porque quizás hay uno que se te atraviesa o simplemente te está cogiendo la hora y no llegas a tiempo, o alguien te profiere contra ti algún insulto? Ahí también tengo que decir, Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad. Pero hacer también la voluntad en el cumplimiento del deber. La madre familia en su casa, el obrero en su campo, en su trabajo, y así cada uno en el lugar, el sacerdote como sacerdote, en el lugar donde el Señor lo ha puesto. Cumplir con amor esa misión que el Señor nos encomienda. Porque en definitiva lo que hace santo o santa nuestra acción es el amor con que la hacemos. Y puedo yo ofrecer esas obras por mi propia santificación, por la iglesia, incluso por las ánimas del purgatorio. Ahorita estaba yo escuchando un testimonio de una persona reconocida por la iglesia
de cómo uno puede ofrecer no solamente el rosario, la Santa Eucaristía, no, también el lavar el piso en mi casa, fregar los platos, algo tan sencillo como eso. Cuando yo lo hago con amor, también lo puedo ofrecer por las ánimas del purgatorio, por una en concreto. Es decir, que me voy santificando en esas pequeñas cosas de la vida. Es muy fácil decir, Señor, yo te ofrezco mi corazón, te ofrezco mi alma, esas cosas generales. Lo difícil es en los elementos prácticos, concretos de la vida, ahí donde la vida me exige renunciar, donde me exige dar un poco más, donde me exige un poquito de cruz, de sacrificio. Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad. Lo mismo también vemos a Jesús hoy pidiendo lo mismo. A estos que se le acercan diciendo, mira, ahí te buscan tu madre y tus hermanos. Dice Jesús, mi familia es más grande. Mi familia, mi hermano, mi madre, son todos aquellos que cumplen la palabra de Dios. Por tanto, en Jesús ya somos todos hermanos, porque no nos unen los vínculos de la carne y la sangre, no, lo que nos une es el mismo Espíritu que camina, que ha sido infundido en nuestras almas, que anima nuestros actos, que camina con nosotros, el Espíritu Santo, que nos hace hijos adoptivos de Dios, miembros de un mismo cuerpo y por tanto llamados a vivir bajo la obediencia a la voluntad de Dios, para también participar de su gloria. Bien, queridos hermanos, vamos a hacer una pausa y continuaremos dentro de un momento desarrollando su programa Profundizando en la Fe a través de Televida, el canal de la familia. Bien, queridos hermanos, en estos últimos capítulos nos hemos detenido en ese artículo de la fe de nuestro credo que dice, creo en la Iglesia. Y en este espacio nos vamos a concentrar en una característica fundamental de esta Iglesia, la Iglesia como sacramento universal de salvación, sacramento universal de salvación. La Iglesia es en Cristo como un sacramento o signo e instrumento de la unión íntima con Dios y de la unidad de todo el género humano. Ser el sacramento de la unión íntima de los hombres con Dios es el primer fin de la Iglesia. Como la comunión de los hombres radica en la unión con Dios, la Iglesia es también el sacramento de la unidad del género humano. Esta unidad ya está comenzada en ella porque reúne hombres de toda nación, raza, pueblo y lengua. Al mismo tiempo, la Iglesia es signo e instrumento de la plena realización de esta unidad que aún está por venir. Bien, la Iglesia, sacramento universal de salvación. Primeramente, ¿qué es un sacramento? Un sacramento es un signo sensible, un signo visible que puede ser captado por uno de los sentidos o por varios sentidos y que significa y comunica la gracia de Dios. Podríamos decir que el primer sacramento, el protosacramento, es Jesucristo mismo, que se hace hombre, se hace visible, se hace humano, se encarna, para entonces desde su encarnación actuar la salvación para todos los hombres.
Pero una vez Jesús asciende al cielo, todo lo que era visible en él, ahora queda en la iglesia, que es su cuerpo místico. Por eso la iglesia es sacramento, es el cuerpo de Cristo. Y podríamos decir, lo humano de Cristo pasa a los sacramentos. De ahí que en los sacramentos haya dos elementos, que son la materia, el aceite, el agua, la luz, el pan, el vino. Hay una materia, así como Jesucristo tuvo un cuerpo, los sacramentos tienen una materia. Pero no es una, podríamos decir, no es una cosa inventada por el hombre, no son realidades que el mismo Dios ha creado, y como las ha creado, el hombre no la puede inventar, y tienen una significación real. La luz es realmente luz, y como criatura de Dios, Él la usa no solamente para iluminarnos físicamente, sino también que la usa como canal para transmitirnos una luz mayor, una luz que es espiritual. Así como Jesucristo a través de su cuerpo actúa real y eficazmente su divinidad, así también a través de los sacramentos, y los sacramentos han sido dados a la iglesia. Por eso no hay iglesia sin sacramento, ni sacramento sin iglesia. La iglesia entonces sacramento universal de salvación. Y por eso la iglesia es, podríamos decir, sacramento de la unión íntima con Dios. En cada uno de los 7 sacramentos, que son los que constituyen y hacen la iglesia, desde el bautismo, que es la primera consagración, hasta el orden sacerdotal, el matrimonio, son todos elementos constitutivos de la iglesia. Pero todos esos sacramentos nos llevan a la unión íntima con Dios, a una íntima unidad con Él, de tal manera que a través del bautismo me hago su hijo, a través de la Eucaristía entro en esa comunión plena con el mismo Jesús, el mismo que se encarnó en el seno virginal de María. Ese mismo Jesús ahora se hace presente en mí, hace de mi corazón también un pesebre, un altar, un sagrario. Esto es una cosa muy grande. Y como es sacramento de la íntima unión con Dios, también lo es de la íntima unión con los hombres. Porque siempre el amor a Dios tiene otra cara, que es el amor al hermano. Y no es verdadero cristiano quien no tiene esa relación de fraternidad, de solidaridad, de perdón, de servicio con el hermano, incluso con los que se han muerto, como decía ahorita. Y también porque la iglesia es un pueblo entre otros pueblos. Es del todo el género humano. En la iglesia, que es pueblo entre otros pueblos, caben los hombres y mujeres de toda raza, de todo pueblo, de toda nación. De toda nación. Sacramento, la iglesia, sacramento universal de salvación. ¡Qué maravilla! Qué bueno que Jesús ha querido instituir esta iglesia para hacer este vínculo, para establecer este vínculo y unidad íntima con Él y también con todo el género humano. Pero es solo un sacramento, es decir, un signo. Por eso también aquellos que no pertenecen a la iglesia, también viendo este signo, viendo las obras de la iglesia, los trabajos en los orfanatorios, las obras de caridad, las obras de enseñanza, los sacramentos, la predicación, también puedan ir entrando a formar parte de ese pueblo y puedan también alcanzar la gracia de la salvación, de la santificación. Como sacramento, la iglesia es instrumento de Cristo. Ella es asumida por Cristo como instrumento de redención universal. Sacramento universal de salvación por medio del cual Cristo manifiesta y realiza al mismo tiempo el misterio del amor de Dios al hombre. Ella es el proyecto visible del amor de Dios hacia la humanidad, que quiere que todo el género humano forme
un único pueblo de Dios, se una en un único cuerpo de Cristo, se edifique en un único templo del Espíritu Santo. La iglesia es entonces, como sacramento, instrumento de la gracia de Dios. Por eso, la iglesia no existe para sí misma, no existe para evangelizar, existe para comunicar la gracia de Dios, existe para servir a la humanidad, para servir al género humano, para la entrega, para la generosidad. Pidamos al Señor que nos dé una iglesia cada día más santa, que sea creciente continuamente en nuestro amor a Dios, que se traduce clarísimamente en el amor, en las distintas obras de caridad al hermano. Vamos a hacer nuevamente una pausa y continuamos dentro de un momento. Bien, seguimos en esta meditación de la iglesia. Hace un momento veíamos que la iglesia es sacramento universal de salvación, porque está llamada a llegar a todos los hombres de todos los tiempos, de todas las razas, de todas las culturas. De hecho, está presente en cada pueblo, por eso es un pueblo entre los pueblos. La iglesia, pueblo de Dios, cuerpo de Cristo, templo del Espíritu Santo. Vamos a ver estas tres, podríamos decir, estos elementos que constituyen la naturaleza misma de la iglesia. La iglesia, pueblo de Dios, cuerpo de Cristo, templo del Espíritu Santo. La iglesia, pueblo de Dios. En todo tiempo y lugar ha sido grato a Dios el que le teme y practica la justicia. Sin embargo, quiso santificar y salvar a los hombres, no individualmente y aislados, sino en conexión entre sí, sino hacer de ellos un pueblo para que le conociera de verdad y le sirviera con una vida santa. Eligió pues a Israel para pueblo suyo, hizo una alianza con él y lo fue educando poco a poco, le fue revelando su persona y su plan a lo largo de su historia y lo fue santificando. Todo esto, sin embargo, sucedió como preparación y figura de su alianza nueva y perfecta que iba a realizarse en Cristo. Es decir, el Nuevo Testamento en su sangre convocando a las gentes de entre los judíos y los gentiles para que se unieran no según la carne, sino en el Espíritu. Dios acepta a todo aquel que le teme y practica la justicia. Esto es una verdad de fe, como nos lo dice el libro de los Hechos de los Apóstoles. Sin embargo, Dios no quiere que nos salvemos de manera individualista, de manera solitaria. Si hay algo totalmente, podríamos decir, diametralmente opuesto al individualismo, es la fe. Porque como decíamos ahorita, la fe es sobre todo comunión con Dios primeramente. Pero como una consecuencia de esa comunión con Dios, está la comunión con el hermano. No hay verdadera comunión con Dios sin comunión con el hermano, que es su imagen. Por eso dice el apóstol Juan, es un mentiroso el que dice que ama a Dios y no ama a su hermano. Es un mentiroso el que dice que ama a Dios y no perdona a su hermano, y le guarda rencor, y le tiene envidia, y le tiende trampas.
no ama realmente a Dios, no lo ama, aunque de boca lo diga, es un mentiroso. No, por eso el que realmente ama, obedece, se hace humilde, depone su orgullo, depone su soberbia, le pide al Señor que le arranque eso y que tratar de ver a esa persona como un hijo suyo, como un hermano mío, un hermano mío. Bien, Dios quiere entonces salvarnos no individualmente, sino en racimos, es decir, formando un pueblo, en comunión, en una comunión de bienes materiales espirituales. Incluso estamos en comunión con los que se han ido, con la iglesia del cielo, con los peregrinos que vamos aquí y con los que están en el purgatorio, la iglesia triunfante, purgante y la iglesia peregrina. Comunión con Dios es fundamental. No hay iglesia sin comunión. Y por eso este individualismo rampante que vivimos hoy, donde estamos en este marasmo del sálvese quien pueda, y por eso los robos, la corrupción, las patrañas, las mentiras, los asesinatos, los insultos, esta depravación moral. Y ahí usted y yo estamos llamados entonces a vivir, a ser testimonio de comunión con Dios, de comunión con el hermano, y predicar y llamar a esta gran verdad, a verdad antropológica, porque si bien es cierto que hoy el mundo camina en este individualismo rampante, hay una gran necesidad de escucha, de que me consideren, de que me perdonen, una necesidad humana. Yo no puedo vivir sin los otros, es imposible. Por eso es totalmente, podríamos decir, erróneo querer vivir solamente para mí, para mí, para mí. Eso nunca construye, todo lo contrario, crea ansiedad, crea tensión, crea polémica, crea todo este tipo de desorden que hace tanto daño en la familia, en la iglesia, en el mundo, en la sociedad. Por eso Dios mismo eligió un pueblo, pero fue con la finalidad, y a ese pueblo le dio una ley, le dio una constitución, le dio unos profetas, lo fue santificando, lo fue preparando, que fue el pueblo de Israel, pero fue con la finalidad de constituir un pueblo mayor. Ahora ya no solamente a ese pueblo santo no solamente pertenecen los israelitas, no, pertenecemos todos los hombres. Si se reveló en un primer momento a ellos, no fue por privilegio, sino como signo, como preparación a la iglesia, a la nueva alianza sellada y ratificada, no ya con la sangre de un cordero, sino con la sangre del verdadero Cordero de Dios, Jesucristo, Señor nuestro. La característica del pueblo de Dios. El pueblo de Dios tiene características que le distinguen claramente de todos los grupos religiosos, étnicos, políticos o culturales de la historia. Es el pueblo de Dios primeramente. Dios no pertenece en propiedad a ningún pueblo, pero Él ha adquirido para sí un pueblo de aquellos que antes no eran un pueblo, una raza elegida, un sacerdocio real, una nación santa. La iglesia en cuanto pueblo de Dios tiene unas características que le distinguen de toda otra nación, de todo otro pueblo, de todo conglomerado político, ideológico, social. La iglesia se distingue, es un pueblo entre otros pueblos. Y la primera característica de este pueblo es que es pueblo de Dios, un pueblo que le pertenece, pueblo de Dios primeramente. Pero no es un pueblo exclusivo, no. A ese pueblo pertenecen hombres de toda raza, de toda lengua, de toda nación. Es otra característica, porque no nos unen los vínculos de la raza, ni de la sangre, ni de la carne. Lo que nos une es un vínculo todavía mayor,
El vínculo de la sangre y la carne pasará. El vínculo del Espíritu jamás pasa. Jamás pasa. Por eso somos un pueblo sacerdotal. El bautismo nos constituye en sacerdotes, en profetas y reyes al ser configurados con Cristo. La otra característica de este pueblo es que se llega a ser miembro de este cuerpo no por el nacimiento físico, sino por el nacimiento de arriba, del agua y del Espíritu, es decir, por la fe en Cristo y el bautismo. Es otra característica que nos distingue de otro pueblo. Generalmente yo soy dominicano porque nací aquí, en República Dominicana. El chileno porque nació en Chile. Pero en la iglesia es porque nací por un sacramento que me da una nueva identidad. He nacido del agua y del Espíritu. El agua y el Espíritu. Este pueblo tiene por cabeza a Jesús, el Cristo, ungido, Mesías, porque la misma unción, el Espíritu Santo fluye desde la cabeza al cuerpo. Es el pueblo mesiánico. Todos los pueblos tienen un presidente, tienen un rey que les gobierna, tienen una cabeza, porque debe ser así, tiene que haber un gobierno. Así como la cabeza, el cerebro, podríamos decir, tiene control tanto de los movimientos inconscientes como de las operaciones conscientes nuestras, así también en cada pueblo hay un gobierno. Pues la iglesia también tiene un gobierno, el gobierno, la cabeza es Jesucristo, un único rebaño, un único pastor. Y por eso cada sacerdote lo que es un embajador de Cristo. Cada predicador es un embajador de Cristo, porque no lleva una enseñanza suya, no, lleva una enseñanza de aquel que solo tiene palabra de vida eterna, de Jesucristo el Señor. Y así como la unción va desde la cabeza hasta todo el cuerpo, así también la unción del Espíritu viene desde el ungido por antonomasia, por excelencia, que es Jesucristo, pero va hacia todo el cuerpo que somos todos los bautizados. La identidad de este pueblo es la dignidad y la libertad de los hijos de Dios, en cuyos corazones habita el Espíritu Santo como en un templo. La identidad de este pueblo es la dignidad y la libertad de los hijos de Dios, que es un fruto del Espíritu. De hecho, incluso en el orden social, la persona tiene unos derechos que le son inviolables, como son el derecho a la vida, el derecho a la fama, el derecho a la seguridad, el derecho a la educación, porque tiene una dignidad que le viene de Dios. Y es que el hombre es grande, es tan grande, por gracia de Dios, porque ahí es que está. Por eso cuando uno se detiene a mirar eso, uno dice, ay Señor, yo te adoro, yo te alabo, yo te bendigo, porque tú, a mí, que no soy nada, me has puesto, me has dado una dignidad, me has dado una identidad. Has querido hacerme incluso hijo tuyo. Y de ahí se desprende mi dignidad. Pero si eso es toda persona humana, todavía es mayor la dignidad del bautizado, y aún es mayor la dignidad del sacerdote, y aún es mayor la dignidad del obispo, podríamos decir, por la unción que tiene y por la autoridad que representa. Por eso en días pasados me oían decir también que no es lo mismo un homicidio cualquiera que un fratricidio, por poner un ejemplo, es decir, que matar a tu papá. No es lo mismo quitarle la vida a una persona cualquiera que quitársela al Papa. Ay, hermanos, son cosas distintas. Son hombres iguales en cuanto a lo humano, pero cada uno tiene una dignidad que también es tomada en cuenta a la hora de la justicia. La dignidad.
El Señor nos ha dado a todos la dignidad de hijos de Dios. Por eso también este pueblo que es la iglesia, somos todos iguales en dignidad, en un sentido, por el bautismo. Y tenemos ministerios distintos y compromisos distintos que nos elevan un poco más, no para gloria y pavonearnos y para orgullo propio, todo lo contrario, para un mayor compromiso y una mayor responsabilidad ante la iglesia y ante el mismo Dios. Pues aquel a quien más se le dio, más se le exigirá. Queridos hermanos, hemos llegado ya al final de su programa, Profundizando en la Fe. Hemos visto este salmo, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. El Evangelio, Jesús dice, mi hermano, mi hermana y mi madre no son simplemente aquellos de quienes que son mi familia, mis parientes. No, son todos aquellos que acogen la voluntad de Dios, la palabra de Dios, y la hacen realidad en la vida. Que el Dios Todopoderoso les bendiga, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.